Buen día, querida profesora. Esta es la presentación de nuestro proyecto de investigación, el cual lleva como nombre Incidencia de la pandemia por COVID-19 en las afectaciones psicológicas, TCA, estrés, ansiedad, insomnio y depresión. Caso de estudiantes de la Universidad de Cartagena, programa Administración de Empresas. El contenido de nuestro proyecto de investigación está compuesto por tres partes. La primera, que es comprensión, la cual está compuesta por la introducción, el planteamiento y formulación del problema, justificación y objetivos. La parte 2, que sería priorización, en donde se encuentran los marcos referenciales y teóricos y su respectivo diseño metodológico. Por último, tenemos la parte analítica, en donde estarán los respectivos capítulos, el capítulo 1, el capítulo 2 y su posterior bibliografía. Las ponentes e investigadoras de este proyecto son Valentina Silvera Marrugo, Laura Montes Marrugo, Isabel Cervantes Borja y Valentina Hurtado Tapia. Iniciando con la parte número 1, correspondiente a la comprensión, tenemos como introducción que actualmente en términos se ha enfrentado a una situación totalmente atípica, que es la pandemia por COVID-19. Desde su aparición y declaración en marzo del 2020 se han acrecentado ciertas problemáticas y se han manifestado unas nuevas. En general, la sociedad se ha visto afectada en todos los aspectos posibles. En el tiempo transcurrido se ha identificado el drástico cambio en la cotidianidad. Así, se observa que las muertes, el desempleo, la reestructuración educativa, el descenso económico, el aislamiento social y demás resultan de la trascendencia viral. Por ello, ha sido el principal promotor de aquel desasosiego que influye notoriamente en la salud mental poblacional. En definitiva, la pandemia significó una notoria implicación en la vida de las personas. Por esta razón es importante adentrarse en las connotaciones de la emergencia sanitaria, desde su origen de propagación hasta su repercusión. Es por esto que a lo largo de nuestra investigación encontraremos un análisis exhaustivo de cada una de las alteraciones psicológicas producidas durante la época del confinamiento estricto. La información proporcionada será respaldada por los estudios realizados de diversos autores con respecto al tema de salud mental. Asimismo, se llevará a cabo una caracterización de los factores psicosociales de la población estudiantil del programa Administración de Empresas, buscando identificar las posibles consecuencias que provocó la COVID-19 en la salud mental y en los primeros síntomas relacionados con TCA, estrés, ansiedad, insomnio y depresión. Como se sabe, a finales del 2019 emergió lo que hoy es sinónimo de sufrimiento y angustia, la COVID-19. Cuando se presenta el primer indicio de esta enfermedad y se logra identificar la naturaleza de los acontecimientos, es cuando existe una nueva cepa del coronavirus. La propagación fue muy poderosa en poco tiempo, y es así cuando el 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud la declara una pandemia, situación que impactaría de manera negativa a los países con precarias condiciones hospitalarias. Con la aparición de la coyuntura surgen muchas debilidades y fortalezas de cada país para afrontarla, si bien la mayoría de la población se ve afectada y uno de los aspectos más perjudicados concierne al contexto académico. Para muchas instituciones educativas fue complicado amoldarse debido a las condiciones en las que se encuentra cierta población estudiantil, por lo que imposibilitan la adquisición de herramientas para impartir la virtualidad. Asimismo, los docentes se enfrentaron a una metodología opuesta a la habitual, lo que es la tecnología. Como consecuencia, se produjo un cambio drástico en el proceso de aprendizaje, posibilitando problemas de atención e incremento en alteraciones psicológicas. A raíz de las afectaciones que se han podido generar en la población estudiantil, surge la siguiente pregunta-problema. ¿Cómo ha afectado la pandemia por COVID-19 en las conductas sociales, académicas y psicológicas en los estudiantes de la Universidad de Cartagena pertenecientes al programa de Administración de Empresas? Ahora bien, el objetivo general de nuestra investigación es analizar los efectos de la pandemia por COVID-19 con respecto a las alteraciones en la salud mental y relaciones interpersonales presentadas en los estudiantes del programa de Administración de Empresas pertenecientes a la Universidad de Cartagena. En cuanto a los objetivos específicos,
En primer lugar, se ve la necesidad de realizar un estudio cuantitativo que permita evaluar las afectaciones psicológicas causadas por la influencia del COVID-19 en el programa de administración de empresas. En segundo lugar, identificar el impacto de la pandemia por COVID-19 en los estudiantes de administración de empresas de la Universidad de Cartagena con respecto a las alteraciones psicológicas que son el estrés, la ansiedad, el insomnio, la depresión y los trastornos alimenticios. En la segunda parte de nuestro trabajo se encuentra la priorización, es decir, plantearemos los diferentes marcos, el referencial y marco teórico y la metodología que implementamos en nuestra investigación. Primeramente, frente a todas las problemáticas generadas por la pandemia del COVID-19, el gobierno de Colombia implementó medidas para el cuidado de los ciudadanos, entre ellas el aislamiento social. A raíz de esto surgen diversas complicaciones relacionadas con la incidencia de la salud mental que afectó a la población. Según la OMS, la salud mental es el fundamento del bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la comunidad. Por lo tanto, el cuidado debe ser primordial. Sin embargo, un mensaje clave de la Comisión Global de Salud Mental plantea que los problemas mentales se dan en un continuo desarrollo y abarca desde la angustia moderada y limitada en el tiempo hasta trastornos mentales graves. De modo de que las personas no solo han desarrollado las alteraciones al iniciar la pandemia, sino que ha existido un incremento en estas aquellas personas que ya venían con un continuo desarrollo de las patologías, y esto afecta de manera directa su bienestar. De acuerdo a estudios cuantitativos realizados a través de la encuesta Record, en el territorio colombiano el 52% de los hogares presentó un deterioro de la salud mental de los adultos en el año 2020. Donde las principales causas que afectó los síntomas de la salud mental fueron la pérdida de empleo, estrés y caída de ingresos monetarios. Esto conlleva a un deterioro de la salud mental en niños, niñas y adolescentes a causa de que las relaciones familiares se vieron afectadas, generando conflictos y discusiones en el hogar. El 28% reportó el surgimiento de nuevos miedos entre los niños y adolescentes, el 33% mayor tristeza y el 42% mayor preocupación y ansiedad. La prevalencia de síntomas de salud mental en niños y niñas y adolescentes, según los datos arrojados por la encuesta Record, permite identificar cómo la pandemia ha impactado y los factores que influyen en el deterioro de la salud mental. Ante el incremento de los factores de riesgo causado por la pandemia, interviene el periodo de confinamiento, que a través de medidas de aislamiento social impactó de manera psicológica en diferentes aspectos. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, la población más afectada por este tipo de padecimientos corresponde a la población de 10 a 24 años de edad, que a través de estudios, el 41,2% de los encuestados afirmó sufrir de preocupación o nerviosismo que puede originar la depresión y ansiedad que ellos presentan, derivada de la emergencia sanitaria, lo que determina que los jóvenes ante una nueva realidad que vive el país se vieron afectados tanto psicológicamente como socialmente debido a diferentes patologías que surgieron con el confinamiento. Finalmente, profesionales de la salud señalan que el retorno a clases presenciales en las instituciones y la interacción interpersonal podría reducir los problemas de la salud mental en los jóvenes. Sin embargo, podría haber un continuo desarrollo de esas patologías en vista de las secuelas dejadas por la incidencia de la pandemia. Ahora bien, con el fin de conocer cada uno de los conceptos que se involucran en nuestro trabajo, acudimos a la investigación. Esta nos permitió manejar adecuadamente cada tema. En primer lugar, nos informamos sobre qué era una pandemia e identificamos por qué la COVID-19 se considera una. Y es que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la OMS, se necesitan 3 requisitos para que una enfermedad se pueda considerar pandemia. El primero es que aparezca un virus nuevo, que no haya circulado previamente y por lo tanto no exista población inmune a él. Segundo es que el virus sea capaz de producir casos graves de enfermedad. Y el tercero es que el virus tenga la capacidad de transmitirse de persona a persona de forma eficaz. Esto fue lo que sucedió con la aparición del COVID-19, quien en primera instancia fue declarada por la OMS como una epidemia y una emergencia de salud pública. Sin embargo, 2 meses después, el 11 de marzo de 2020, este mismo organismo declaró oficialmente a la COVID-19 como una pandemia global. Luego,
nos instruimos con respecto a esta nueva enfermedad que nos sorprendió y afectó a todos, la COVID-19. Y es que esta enfermedad es causada por un nuevo coronavirus conocido como SARS-CoV-2. La primera vez que la OMS tuvo noticia de la existencia de este virus fue el 31 de diciembre de 2019 en Wuhan, República Popular de China. De acuerdo con lo informado por la OMS, la mayoría de las personas que contraen esta enfermedad desarrollan síntomas leves y se recuperan sin necesidad de recibir tratamiento hospitalario. Sin embargo, alrededor de un 15% desarrollan una enfermedad grave y requieren oxígeno, y un 5% llegan a un estado crítico. Otro de los temas relevantes para nuestra investigación es el de la salud mental, que de acuerdo con el Ministerio de Salud de Colombia, es una construcción social que puede variar de un contexto a otro, dependiendo de los criterios de salud y enfermedad, normalidad y anormalidad establecidos en cada grupo social, lo cual influirá directamente en la forma de sentirse sano o enfermo de las personas pertenecientes a un determinado grupo. Teniendo como base la definición de la Ley 1616 de 2003 en Colombia y la de la OMS, la salud mental es tener bienestar emocional y psicológico. Y este bienestar va a permitir a las personas hacer uso de sus capacidades y ser conscientes de sus propias aptitudes, permitiéndoles contribuir a su comunidad y a ellos mismos. Sin duda alguna, como lo indica la OMS, la salud mental es la base para el bienestar y el funcionamiento de un individuo y de una comunidad, pues la forma como nos comportamos y nos relacionamos con las personas y el entorno de nuestra vida diaria es el resultado de la manera en que transcurren las percepciones, los pensamientos, las emociones, las creencias y demás contenidos en nuestra mente. Algo que debemos destacar es que los problemas de salud mental afectan a toda la sociedad y no solo una parte de ella. No es exclusiva y nadie es inmune, así que a todos nos debería interesar este tema. En cuanto a las afectaciones psicológicas, estas se definen como una repercusión, daño o alteración del estado mental de una persona y por lo general suelen aparecer luego de un evento traumático y se caracterizan por la manifestación de síntomas, signos dispersos, generando en el individuo un desajuste psicológico transitorio y no constituye necesariamente un trastorno. Las alteraciones psicológicas pueden presentarse de tres formas: cognitiva, como dificultades para la atención y memoria; conductual, con alteraciones en el control de los impulsos y alteraciones en las relaciones interpersonales; y emocional, como alteraciones afectivas distorsionadas de la autoimagen, alteraciones de los sistemas de significación personal. En nuestro trabajo, como lo indica el título, trataremos afectaciones psicológicas como el estrés, la ansiedad, el insomnio, la depresión y los trastornos de conducta alimentaria. Bueno, la primera afectación psicológica que nosotros estudiamos fue el estrés. Y es que de acuerdo a los autores Sierra, Ortega y Sobeida, las experiencias estresantes proceden de tres fuentes básicas: el cuerpo, el entorno y los pensamientos. Estos mismos autores señalan que tener estrés es estar sometido a una gran presión, sentirse frustrado, aburrido, encontrarse en situaciones en las que no es fácil el control, tener problemas, entre otras circunstancias. Partiendo de esto, el hecho de que se declarara una pandemia, sin duda alguna significó un gran golpe para todas las personas, pues la realidad era completamente diferente a la que ellos conocían, pues nosotros también todos conocíamos. Y el proceso de adaptación trajo consigo momentos de mucho estrés e incertidumbre. Por otra parte, nos encontramos con la ansiedad, que es una manera de responder ante determinadas situaciones en donde el individuo se siente bajo amenaza o en peligro. Sin duda alguna, esta afectación se hizo evidente durante la crisis sanitaria, pues constantemente las personas se encontraban en una situación vulnerable, en donde invadía su mente la idea de que en cualquier momento podrían contagiarse y poner en riesgo su vida y la de su familia.
En cuanto al insomnio, la OMS señala que es la dificultad para iniciar o mantener el sueño, o no tener un sueño reparador. Durante el aislamiento social y el confinamiento se produjeron efectos negativos, puesto que la mayoría de las personas experimentaron grandes cambios en sus rutinas, dada la interrupción de los horarios de actividades por fuera de la casa, como lo son el trabajo y la escuela. De forma inversa, para aquellos que deberán trabajar o estudiar desde la casa, pues estos también experimentaron interrupciones en las rutinas destinadas propiamente para el hogar. Estos ajustes pudieron afectar la cantidad de horas que se destina para dormir, permanecer tiempo en cama e implicó un deterioro de las asociaciones positivas entre el hogar, relajación, ocio y el sueño, conllevando niveles mayores de estrés y de insomnio. La depresión. Este término hay que manejarlo con cuidado y no se debe confundir, puesto que no necesariamente cuando una persona está triste sufre de depresión. La OMS señala que la depresión es distinta a las variaciones habituales del estado de ánimo y de las respuestas emocionales breves a los problemas de la vida cotidiana. Asimismo señala que esta enfermedad afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Además puede volverse crónica y disminuir la capacidad de personas de trabajar, estudiar, socializar o ejecutar alguna de sus actividades cotidianas. Un hallazgo consistente durante nuestra investigación es que los síntomas o trastornos de ansiedad y depresión son los que más se reportaron en estudios que indagan la salud mental de las personas durante la pandemia. Muchas personas parecen estar desesperadas y muy angustiadas por esta situación. La última afectación que nosotros estudiamos fue los trastornos de conducta alimentaria, también conocidas por sus siglas TCA. Estas son enfermedades complejas que se caracterizan por anomalías en los hábitos alimentarios, los cuales pueden implicar tanto ingesta de alimentos insuficiente o excesiva, afectando la salud física y emocional del individuo. La Organización Mundial de la Salud señala que este problema afecta en forma más notoria a las chicas y que de acuerdo con sus estudios es la tercera enfermedad crónica con más prevalencia entre la población juvenil y a menudo coexiste con la depresión, la ansiedad y el abuso de sustancias. Ahora bien, centrándonos en el diseño metodológico, se estableció un enfoque y un tipo de investigación concreto. La investigación se fundamentó desde el enfoque cuantitativo, debido a que el procedimiento efectuado se cimienta en las herramientas estadísticas, permitiendo así la observación de los factores influyentes en el desarrollo de las alteraciones psicológicas de los estudiantes de Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena. Inicialmente fue establecida y asignada una idea principal que posteriormente fue delimitada con base al planteamiento de una situación-problema, para luego de la recolección de datos e información pertinente, efectuar la respectiva estructuración y análisis de estos con el propósito de vincular los resultados con los objetivos planteados. De igual modo, el diseño utilizado fue de tipo descriptivo, en función de examinar las características de las variables de interés, posibilitando su caracterización, análisis e interpretación. Con respecto al proceso investigativo, se efectuaron 4 fases. En la primera fase, la investigación se origina con la concepción de una idea y la respectiva identificación del problema. Una vez establecida la base, fue iniciada la revisión bibliográfica junto con la búsqueda de información en relación con el coronavirus y a la salud mental. Durante esta fase, fueron seleccionadas las variables de estudio que son TCA, estrés, ansiedad, insomnio y depresión. En la fase 2 se elaboró la formulación y planteamiento del problema. Asimismo, fue estructurada y ordenada la información relevante y compatible con nuestro objeto de estudio para realizar el marco teórico y consigo el estado del arte. Luego, en la fase 3, mediante Google Drive, se emitió un cuestionario a fin de analizar y determinar asertivamente las variaciones en los aspectos mentales desarrollados a causa de, en términos generales, la pandemia por COVID-19. Al finalizar la recopilación de información, se llevó a cabo la sistematización de datos a través del software estadístico IBM SPSS Statistics.
Y por último, en la fase 4, se realizó la interpretación correspondiente de las variables, incluyendo un análisis estadístico, evaluando los resultados para que después pudieran ser consolidados con los objetivos planteados. Cumpliendo con el objetivo de realizar un análisis estadístico de las afectaciones psicológicas presentadas en los estudiantes del programa de Administración de Empresas, durante la época del confinamiento se presentan una serie de tablas y representaciones gráficas en la cual se da nuestra guía para realizar el análisis. En la gráfica número 1 vamos a evidenciar cuáles fueron los semestres que participaron para la realización de la encuesta y cuáles fueron sus totales en cada uno. En la gráfica se puede evidenciar que el primer semestre tiene el número de personas que más respondieron, esto con un total de 21. En segundo lugar tenemos al tercer semestre con una cantidad de personas de 16. En tercer lugar tenemos al séptimo semestre con un total de 11 personas. En cuarto lugar tenemos al sexto semestre que tiene a 5 estudiantes. Y por último, compartiendo lugar, tenemos a segundo, cuarto y quinto semestre con una cifra total de 3 personas. Esto dando un total de 56 personas que respondieron. Siguiendo con nuestro análisis, en la tabla número 2 podemos observar que la mayoría de los participantes encuestados son del género femenino, esto con un porcentaje del 55.4%, mientras que el género masculino tiene un porcentaje del 44.6%. Esto se puede evidenciar claramente en la gráfica número 2, donde la diferencia de participación entre ambos sexos es mínima. En nuestro análisis pudimos evidenciar que los estudiantes del programa de Administración de Empresas invierten su tiempo de la siguiente manera. Un 66.1% solo estudia y un 33.9% estudia y trabaja. Tal y como se muestra en la gráfica número 3, la mayoría de los estudiantes solo estudian, de modo que se tiene un nivel bastante alto con respecto a las personas que marcaron estudio y trabajo. En relación con el interrogante planteado en nuestro formulario de si ha tenido COVID-19, se puede indicar que la población estudiantil que participó en esta, un 64.3% no ha tenido la COVID-19, mientras que el 35.7% sí contrajo el virus. El número de personas que respondieron sí o no respectivamente a la pregunta ¿ha fallecido algún familiar? Desde el año 2020, solo el 53.6% marcaron no y el 46.4% sí, cifras con un porcentaje de diferencia mínimo, la cual se puede observar claramente en la gráfica número 5. Otro interrogante que se plantea en el formulario es cómo la pandemia por COVID-19 ha afectado a las relaciones sociales de los estudiantes. Aquí se puede evidenciar una cantidad porcentual muy alarmante, donde el 69.6% de los estudiantes respondieron que sus relaciones sociales sí se vieron afectadas debido a la COVID-19. Del gráfico número 6 podemos deducir que la población en cuestión sufrió un deterioro en la capacidad de relacionarse socialmente, causando un gran impacto en los ámbitos individuales, familiares y laborales, disminuyendo así el desenvolvimiento en la sociedad misma. Como todos sabemos, el desempeño académico es un pilar importante para la formación de los estudiantes. Por esta razón, se implementa la siguiente pregunta: ¿cómo la pandemia por COVID-19 ha afectado el desempeño académico? Después de obtener los resultados, logramos observar que el 55.4% no ha tenido ningún problema con respecto al rendimiento. No obstante, un 44.6% respondió que sí se vio afectado, siendo esto un aspecto negativo que puede marcar su productividad en la universidad, de tal forma que va a perjudicar su futuro académico. Durante la pandemia se desarrollaron varios trastornos. Por esta razón, decidimos implementar en el formulario la siguiente pregunta:
debido a la pandemia, ha desarrollado trastornos alimenticios. Los resultados de esta pregunta arrojaron los siguientes porcentajes. El 66.1% de la población estudiantil respondió que no ha desarrollado trastornos alimenticios. Cabe mencionar que en la totalidad de esta pregunta, un 33.9% respondió que sí sufrió este trastorno durante la pandemia, siendo esto una afectación grave para la salud mental, lo que lleva a un aumento de inseguridades de todo tipo, causando graves problemas en el diario vivir de la persona, si ésta no es tratada a tiempo o correctamente por profesionales de la salud. Ahora bien, vamos a tocar un tema muy importante que es el proceso de aprendizaje durante el confinamiento, la cual fue una tarea muy difícil tanto para estudiantes como para docentes. Por eso es de suma importancia mencionar que un 83.9% de los participantes respondieron que suelen distraerse con facilidad durante las clases dadas en modalidad virtual. Cabe mencionar que varios son los factores que pueden hacer que esta situación ocurra. Al estar en casa de forma permanente se hace muy difícil concentrarse, ya sea por los aparatos tecnológicos como celular, televisión, computador, o también con todo lo que incluyen estos, como redes sociales y todo tipo de programas de entretenimiento, las cuales son el principal promotor de que esta situación ocurra, afectando el proceso de aprendizaje de forma negativa. En lo relacionado con el capítulo 2, tenemos la identificación del impacto de la pandemia por COVID-19 en los estudiantes de Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena con respecto a las afectaciones psicológicas, que son el estrés, la ansiedad, el insomnio, la depresión y los trastornos alimenticios. Entonces, en concordancia con el segundo objetivo estipulado, luego de efectuar la respectiva caracterización y análisis estadístico, se logró observar la relevancia de cada variable en los estudiantes. Es preciso señalar que, si bien los datos obtenidos son un reflejo de la realidad, se piensa que al predominar aquellos encuestados con poca permanencia en el escenario universitario, los resultados se pudieron ver perturbados en cierta dimensión. Con referencia al ámbito académico en el contexto pandémico, se observó que un 83.9% de los encuestados se distraen fácilmente en las clases virtuales, como se observa en la tabla. Asimismo, se logra apreciar que en total 42 estudiantes de 56 manifestaron que la pandemia, en cierto modo, ha sido un factor influyente en su desempeño académico. Si del aspecto social se trata, la encuesta arrojó resultados positivos en cuanto a la influencia de la pandemia, demostrando que efectivamente hubo complicaciones de gran proporción en las relaciones sociales. Inclusive, la familia fue uno de los factores que también se vio perjudicado, ya que la carga emocional provocada por el aislamiento pudo ocasionar que las discusiones se dieran más frecuentemente. Psicológicamente se constató que el desinterés, la ansiedad, el estrés y el insomnio se destacan entre las conductas desarrolladas por los estudiantes desde el inicio de la pandemia, lo que no solo influye en su desenvolvimiento social y desempeño académico, sino que además deteriora notablemente su salud mental. Definitivamente estas son condiciones que no deben ser omitidas, minimizadas o subestimadas, pues representan graves consecuencias si no se trata tan pronto como se pueda. Por ello, se recomienda asignarle más relevancia a la salud mental de los jóvenes, asimismo imponer medidas preventivas para evitar que eventualmente se desarrollen conductas más complejas. De hecho, no abordar los trastornos mentales de los adolescentes tiene consecuencias que se extienden hasta la edad adulta y que afectan tanto a la salud física como a la mental y limitan las oportunidades de llevar una vida adulta satisfactoria. Y es que la salud mental es un asunto de todos. La sociedad debe apoyarse y cuidarse conjuntamente para poco a poco crear conciencia y disminuir la incidencia de la pandemia por COVID-19 en las manifestaciones psicológicas.